Después de 17 años, he decidido contar mi historia, después de que han sanado heridas, hay muchas heridas aún abiertas, pero creo que debo contarla. Yo era una niña que vivía con su familia, una familia conformada por mamá, papá y mis dos hermanos. Mi vida era totalmente feliz, aunque a veces mamá era dura conmigo. No imaginaba que mamá llegara a hacer tantas cosas atroces conmigo y con mis hermanos. O sea, solo teníamos 6 años, yo tenía 6 años, tenía mi hermano de 4 y un hermanito que solamente tenía 1 año y medio en esa época. Papá tenía que irse a trabajar, a veces se iba semanas y era un trabajo súper duro porque tenía que hacer muchas visitas a distintos pueblos. Esto pasó en Colombia. Transcurrió una semana después de papá haberse ido, cuando mi madre, yo la sorprendo con el vecino, el mejor amigo de mi papá. Tenían una relación. Yo sí notaba cosas extrañas en ellos, cosas que quizás no eran normales entre amigos, entre vecinos. Pero era solo una niña. Un día la descubro estando en actos con él y no pude quedarme callada, no aguanté, sentí dolor porque no era justo lo que estaba haciendo mi mamá con mi papá. Mi papá era un buen hombre, fue un buen hombre. Teníamos todo, una casa, teníamos una familia súper bonita, no nos hizo falta nunca nada. Y el día que llega mi papá, tomé la decisión de contarle, de decirle todo lo que mamá estaba haciendo. Lamentablemente, mi papá reaccionó mal ante mi mamá. Lo que nunca había hecho lo hizo ese día. Golpeó muy fuerte a mi madre. Me sentí culpable, tan culpable de lo que había pasado, que me echaba la culpa de todo. Pero yo era solo una niña. Quizás esto lo hubiese podido evitar mi madre, porque quien cometió errores fue ella. Ella tenía que darme un buen ejemplo, pero no fue así. Yo siempre vi a mi papá como un hombre amoroso con ella. Mamá no trabajaba, mamá no le hacía falta nada. Papá salió de la casa. Al otro día, mi mamá me dice que por mi culpa, papá había muerto. Mi papá se había accidentado en su vehículo. Es la hora y aún tengo dudas. Si fue un accidente, quizás fue complot con el vecino que provocaron ese accidente. El caso fue que papá partió. A mi madre le quedó una fuerte suma de dinero. Dinero que en menos de 2 años ya no había. La casa donde vivíamos era propia. Mamá tomó la decisión de venderla. Ya no teníamos casa, no teníamos dónde vivir. En 2 años transcurrieron muchas cosas que de verdad no entiendo cómo un ser humano puede hacer eso con sus hijos. Mamá empezó a consumir alcohol, cosas que eran muy difíciles para mí asimilar porque todo esto conllevaba que ella maltratara a mis hermanos, por ende a mí, por ser la niña mayor. Pasaron menos, más o menos 2 años, cuando ya nos había tocado que vender casa. El vehículo que tenía papá quedó totalmente en pérdidas, pero igual a mi madre le dieron dinero, todo eso se acabó, no quedó absolutamente nada. Mamá tomó la decisión de irnos a vivir a una habitación de una casa de inquilinato. Vivíamos en una habitación que no tenía más de 4 metros, una cocina compartida. Éramos los tres y mi mamá, mis dos hermanos y mi mamá. Vivíamos muy estrechos, vivíamos mal. Mamá salía, llegaba consumida en alcohol. Yo dejé de estudiar y eso a mamá no le importaba. Mis hermanos aguantaban hambre, hasta que se llegó el momento que mamá no traía dinero a la casa, ni para comer, ni para pagar el alquiler de la habitación donde estábamos viviendo. Un día, recuerdo tanto, eran las 9 de la mañana. Mamá me dice,
Ve con tus hermanos, donde el Señor, no sé si mencionar su nombre, está en el primer piso. Él vivía en el primer piso, el dueño del inquilinato donde estábamos viviendo. Ve con tus hermanos y hagan lo que Él les pida. Nunca imaginé nada malo. Pensé, nos pondrá a hacer aseo, nos pondrá a lavar la loza, a lavar su ropa, o hasta quizás bañarlo a él, porque ya era un señor de edad. Pero nunca imaginé lo que este Señor iba a hacer con nosotros, con mis hermanos y conmigo. Esto transcurría todos los meses. Ya nos turnábamos. Un mes iba yo, otro mes iba mi hermano, el que me seguía. El otro estaba muy pequeño. Ya después mamá mandaba también al hermanito mío pequeño. Cumplí 9 años. El día de mis cumpleaños esperaba una torta. Esperaba quizás el abrazo de mi madre, porque a pesar de que ella hacía todo esto con nosotros, yo sentía que la amaba, porque era mi mamá, porque había momentos que ella tenía bonitos, nos abrazaba, nos decía que nos amaba y que le perdonáramos lo que ella hacía. Pero también había momentos que me culpaba de todo lo que le estaba pasando. Culpaba la muerte de papá y de su desgracia, de su falta de dinero, su falta de alimentos en la casa. Me culpaba de que mis hermanos estuvieran criando sin un padre, sin mi papá. Me cansé, me cansé tanto, me daba tanta tristeza de que mis hermanos estuvieran pasando por todo esto. Pensaba que me pasara a mí era normal, pero a ellos, yo era mujer, quizás yo podía aguantar todo esto que me estaba pasando, pero ellos eran solo dos criaturas, estaban muy pequeños para todas las que cometía ese señor con nosotros. Cuando cumplí mis 11 años, todos los años pasaba lo mismo, día tras día era lo mismo. A veces mamá llegaba con hombres, alcoholizada, drogada, a casa. Ella se quedaba dormida en la sala. Era una sala compartida. Y hay veces que quedaba dormida en esa sala, porque ahí vivían personas de poca o baja procedencia. Entonces se compartía una sala, una cocina, se compartía el baño y nosotros ocupábamos una habitación. Y esos hombres ingresaban a mi cuarto, al cuarto donde dormía con mis hermanos. Pasaba lo mismo que siempre pasaba cuando íbamos a pagar el arriendo. Porque lamentablemente mi mamá usaba nuestro cuerpo para pagar el arriendo. Triste, pero era cierto. Eso lo estábamos viviendo. Me fui a vivir a la calle. No me importaba lo que me pasara. Simplemente quería despejar mi cabeza y ya no estar en ese encierro, en esa cautividad que me tenía mamá. Ya no quería vivir esos maltratos, esos abusos que estaban pasando en mi vida. Busqué ayuda con una señora, muy buena ella, quien le agradezco todo, inmensamente todo, porque fue ella y gracias a ella que logré rescatar a mis hermanos y rescatar mi vida. Hoy en día estoy viviendo en Estados Unidos, tengo 26 años, estoy casada, tengo un lindo hogar. Mi hermano menor quedó con traumas severos y seguimos todavía en tratamiento con él. Mi hermano, quien me seguía, está casado, pero con otro hombre. ¿Qué se dice de mí? Aparentemente soy feliz porque tengo todo lo que una mujer quisiera tener, pero hay momentos que me sigo culpando, sigo dándome golpes de pecho por lo que le sucedió a mi padre, porque en parte sí, yo creo que tuve la culpa de todo lo que le pasó a papá. Era un hombre muy joven. Mamá, según me cuentan las personas que la conocieron y me conocieron, está con una avanzada edad, vive en las calles. No sé si buscarla, no sé si darle la mano, no sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé si algún día mi hijo se entere de todo esto que pasó. No sé si mi hermano el menor logre superar todos estos traumas. Gracias a Dios, tengo un buen esposo. Sabe todo de mí, todo, todo.
no le oculté absolutamente nada. Y agradezco a esa mujer que me tendió la mano y le tendió la mano a mis hermanos para sacarnos de esa vida tan miserable que estábamos viviendo. ¿Podrá una madre ser tan de mal corazón para hacer esto con sus hijos? Siempre me he preguntado eso. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Será que esto también lo están pasando más niños? Triste realidad, triste realidad. Esta fue mi realidad.